Vamos a comenzar ya con los que estén, bueno, los que ya no han venido ya, la verdad que yo no tomo lista, pero luego no se estén quejando a la hora del examen. Hoy vamos a tener dos clases el día de hoy. Vamos a comenzar con la primera que es patología escrotal y luego vamos a ver en la segunda clase lo que es cáncer de próstata, me parece. Bueno, comenzamos entonces con la clase. Se ve la presentación, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, se ve la presentación, digo. Sí, doctor, también se ve. Ya, vamos a comenzar, por favor. Entonces vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con patología escrotal o testicular. Primero vamos a hablar sobre la torsión testicular. Entonces, cuando hablamos de torsión testicular, vamos a hablar de que ocurre usualmente por la rotación axial anómala del cordón espermático sobre sí mismo, lo que ocasiona pues una disminución del aporte sanguíneo al testículo y al epidídimo. Es la causa más frecuente de pérdida testicular y se inicia con una oclusión venosa parcial que luego se hace completa y finalmente arterial, produciendo un infarto isquémico del testículo que va a producir pues, una necrosis del testículo si es que no se interviene, si es que no se trata antes de las 6 horas de la oclusión arterial. Entonces, cuando hay una torsión, una sospecha de torsión, tenemos que actuar rápidamente, porque si dejamos esto que pase el tiempo, hasta 6 horas nos puede aguantar el testículo sin irrigación. Después de eso, puede haber una necrosis y ya va a ser muy tarde lo que vamos a hacer. Es frecuente en varones jóvenes entre 12 y 25 años y siempre se considera como una emergencia quirúrgica. La torsión se puede presentar de tres maneras, ¿no? Usualmente hablamos de una torsión intravaginal, una extorsión extravaginal y una torsión cuando el mesorquio, que es la unión entre el epidídimo y el testículo, es anormalmente grande. Lo más frecuente es que la torsión se presente de manera intravaginal en el 94% de casos, donde el testículo epidídimo se torsiona por dentro, ¿no?, de la túnica vaginal. Esa es la torsión intravaginal. Y la torsión extravaginal, que es menos frecuente, que solo afecta a un 6% de pacientes, afecta a la totalidad del cordón con una Doctor, fijación. disculpe, ¿podría darle grabar a la clase, por favor? Es que hay algunos compañeros que están en guardia, por eso no ingresamos todos. ¿Verdad? No, a ver, vamos a poner la grabación donde está. A ver, vamos a poner acá, grabar en el... Recording in progress. Listo, Gracias, doctor. gracias por hacerme recordar. Bueno, entonces estaba explicando que hay una grabación, torsión extravaginal que afecta al 6% de casos y que va a afectar pues a la totalidad del cordón, ¿no? Y se produce por una actividad incompleta del gubernáculo o ligamento escrotal. Y lo más raro, muy raro, ya es cuando hay un mesogio largo y afecta solamente al testículo, que es el que va a rotar mientras por encima del epidídimo y el cordón no se afectan. Entonces, recordar que la torsión intravaginal es la más frecuente. En esta torsión del cordón espermático, para hacer el diagnóstico, generalmente vamos a ver que se presenta en gente muy joven, ¿no? En varones después de la pubertad, de los 12 y 18 años. Generalmente el inicio es brusco, ¿no? Y hay un dolor violento, normalmente localizado en el escroto, que puede acompañarse, ¿no?, a veces de náuseas y vómitos, pero principalmente el dolor es a nivel testicular y es de inicio brusco y es un dolor violento, ¿no? Cuando el paciente tiene un dolor que ya lo tiene meses, ¿no? Entonces es poco difícil porque es una torsión en el cordón, ¿no? Eso tienen que ver, porque este es de inicio brusco y el dolor es violento. El examen físico, normalmente el testículo va a estar más alto que el otro, que está torsionado, con gran sensibilidad y dolor al tacto. El cordón va a estar engrosado, ¿no? Y va a presentar signos inflamatorios con importante enrojecimiento y edema. Va a haber una ausencia del reflejo cremastérico, ¿no? Y vamos a ver algunos signos en el examen físico. Por ejemplo, tenemos el signo de Goberneur, donde el testículo comprometido está más alto que el otro,
y nuevamente se encuentra en posición horizontal, con un epidimo en posición anterior. Ese es el signo de Goberneo, ¿no? Testículo contractivo más alto y en posición horizontal. Luego tenemos el signo de PREN negativo. ¿Qué significa el signo de PREN negativo? Normalmente cuando nosotros elevamos el testículo, o sea, cuando ustedes elevan el testículo con dirección a la sínfisis púbica, el dolor debería disminuir. Pero en este signo de PREN es negativo cuando nosotros elevamos el testículo con dirección a la sínfisis púbica y el dolor no disminuye, al contrario, va a aumentar más el dolor cuando nosotros elevamos el testículo. A eso se llama un signo de PREN negativo. O sea, lo positivo sería que cuando nosotros elevemos el testículo, el dolor disminuya, ¿no? Pero acá es el contrario, por eso que es negativo. También se habla del signo de Ángel, que es la horizontalización del testículo contralateral, que no está afectado. Se pone horizontal, ¿no? Como un reflejo de esta torsión. Normalmente lo que hay que evaluar, y de repente lo anterior, el signo más importante es el reflejo cremastérico. Entonces, cuando nosotros hablamos de reflejo cremastérico, usualmente cuando nosotros rozamos hacia arriba la cara medial del muslo, más o menos a unos 7,5 centímetros por debajo del pliegue inguinal, la respuesta normal debería ser que cuando nosotros rozamos súbitamente la piel, el testículo debería, es el testículo, digamos, contralateral en este caso, debería, digamos, debería elevarse, ¿no? Normalmente. Entonces tenemos acá el testículo, perdón, del mismo lado, no contralateral, el lomo lateral. Debería, cuando rozamos acá en la zona del muslo, el testículo como respuesta debería elevarse. Eso se llama el signo de reflejo cremastérico. Cuando hay una torsión testicular, este reflejo está abolido. Y es el signo más sensible casi en la mayor parte de los casos, y es el que nos orienta a pensar que acá hay una torsión testicular, ¿no? Entonces, recordar ese dato, que hay ausencia del reflejo cremastérico. ¿Qué estudios complementarios podemos pedir cuando tenemos a la mano, por ejemplo, un ecodoppler testicular, donde se valora el flujo en el testículo, donde va a haber una ausencia de captación de la señal Doppler, así como el restablecimiento después de que se resuelva la torsión, lo cual se confirma por la ausencia de pulsos arteriales, ¿no? El diagnóstico definitivo de torsión testicular lo proporciona el ecodoppler, ¿no? Si tenemos a la mano, mientras no hay a la mano, entonces hay que tener los otros signos clínicos, pero si tenemos una ecografía Doppler nos va a ayudar porque nos va a dar prácticamente el definitivo cuando hay una ausencia de pulsos arteriales, ¿no? Y esto debe hacerse entre las 6 a 8 horas máximo. Entonces, en esta imagen, acá a la izquierda observa la ausencia de la captación de señal Doppler color, y a la derecha observa el testículo hiperémico después de que se ha hecho una detorsión manual. En el diagnóstico diferencial de la torsión testicular se va a hacer el diagnóstico ya con una orcoepidimitis, con una hernia estrangulada, con un hematocele, un hidrocele, una neoplasia testicular y también cuando hay un edema escrotal idiopático, ¿no? Pero principalmente con orcoepidimitis, una hernia estrangulada, hematocele cuando hay colección de sangre en el escroto e hidrocele cuando hay una colección de líquido también a nivel escrotal, ¿no? El tratamiento de la torsión del cordón espermático, inicialmente se puede intentar una detorsión manual en sentido de adentro a afuera, mirando al paciente de los pies, se detorsiona en sentido horario, y se puede cambiar el sentido de la detorsión si es que aumenta el dolor, ¿no? Solamente si comenzamos a detorsionar, el dolor debe disminuir. Esto generalmente no tiene a veces mucho efecto porque hay que tener mucha práctica para intentar hacer esto. Y usualmente lo que se hace es una orquidopexia. Entonces, en esta orquidopexia, lo que se va a hacer es se va a abrir el escroto y se va a explorar el testículo directamente y se lo va a detorsionar de manera directa y se lo va a fijar, ¿no? Para que no se vuelva a torcer. Idealmente se debería también hacer una orquidopexia en el otro testículo que no está afectado. Eso es lo que se recomienda académicamente. Y luego de eso pedir una ecografía Doppler de control para ver si se restituyó la circulación testicular.
Esto les van a preguntar mucho. En el examen del ENAM de 2004 preguntaron y decía, el examen más útil para el diagnóstico de torsión testicular es, y les daban las siguientes alternativas, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuál sería la respuesta correcta en esta pregunta? A ver, lean y me dicen. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Nadie? La Una D. ecografía, doctor. ¿Perdón? La D. O sea, la respuesta correcta es el ecodoppler. No la ecografía simple, el ecodoppler. Les acabo de decir, porque es el que va a evaluar la ausencia de flujo arterial al testículo. Eso le van a preguntar en el examen, preguntaron en el INEM. Después también preguntaron, en relación a la torsión del cordón espermático, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Decía la pregunta. Y esas eran las alternativas, ¿no? A darle una leída y me dicen cuál les parece que es la respuesta correcta a esa pregunta. En relación a la torsión del cordón espermático, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? La doctor. La alternativa A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le dije que este es un cuadro de inicio súbito, ¿no? Rápido, violento. No es que se produce en semanas, meses, años, ¿no? Es violento, ¿no? Entonces esa es la respuesta correcta. También preguntaron en el ENAM, una pregunta relacionada a esto, decía, varón de 20 años con 6 horas de dolor testicular y náuseas, y en 6 horas, al examen se evidencia testículo retraído hacia la región del pubis, desde un testículo elevado, afebril. El diagnóstico con todo esto es un diagnóstico de torsión testicular. La pregunta era, ¿cuál es la conducta terapéutica a seguir? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esas fueron las alternativas. A ver, revísenlas y le dicen cuál les parece la conducta terapéutica que se debe seguir en un caso de una torsión. A ver, alguien me dice cuál sería la respuesta correcta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ajá, sí. ¿Cuál? La La C. Este paciente ya tiene 6 horas de dolor, ¿ah? Puede De ser manera para que haga reposo. Está entre la D y la E. Pero la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Por qué? Porque hay que hacer idealmente la exploración directa del testículo y hacer una orquidopexia tanto del testículo comprometido como del otro testículo. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Aunque en la práctica usualmente lo que se hace solamente es orquidopexia del lado comprometido, ¿no? Pero debería hacerse de ambos testículos. Eso es lo que recomienda académicamente el tratamiento. Ahora hablaremos del varicocele. Por definición, el varicocele es la dilatación varicosa de las venas del cordón espermático y del escroto, ¿no? Genera una tortuosidad y dilatación anormales de las venas testiculares a nivel del cordón espermático. Se presenta en un 30% de varones que tienen como antecedente infertilidad, que no pueden tener hijos. Y por ende se considera una causa bastante frecuente de infertilidad masculina, ¿no? En un 87% afecta principalmente al lado izquierdo, por una cuestión netamente anatómica, y solo en un 3% puede afectar al lado derecho, ¿no? Generalmente vamos a encontrar varicocele que en la mayor parte de casos
es del lado izquierdo. Y eso tiene una razón, ¿no? Una razón anatómica que vamos a ver. Miren acá en este esquema que hemos hecho, tenemos aquí el lado derecho y tenemos acá el lado izquierdo. Y el drenaje venoso, usualmente el testículo derecho, va a drenar directamente a la vena cava inferior, mientras que el drenaje venoso del testículo izquierdo va a drenar a la vena espermática, perdón, a la vena renal izquierda, miren acá. Se van a comparar el drenaje del lado derecho hacia la vena cava inferior y el drenaje del lado izquierdo hacia la vena renal izquierda, ¿no? Entonces, por lógica, ¿cuál de los dos, digamos, vasos tiene mayor calibre? ¿La vena cava inferior o la vena renal izquierda? ¿Qué piensan? A ver, ¿alguien me dice? ¿Cuál de las dos tiene un mayor calibre? Cava inferior. Claro, la vena cava inferior tiene mayor calibre que la vena renal izquierda, es obvio, ¿no? Entonces, cuando el drenaje del lado derecho va a la vena cava, va a tener una menor resistencia comparado al lado izquierdo que va a la vena renal izquierda, ¿no? Entonces, es un factor anatómico, ¿no? Entonces, el flujo de retorno de la sangre venosa está controlado por válvulas que usualmente impiden que haya un flujo, un reflujo sanguíneo, ¿no? Sobre todo las venas que están de la parte de la, digamos, del lado inferior, de los miembros inferiores, van a tener siempre válvulas. Sin embargo, las válvulas defectuosas o la compresión de las venas por estructuras adyacentes pueden causar o originar una dilatación de estas venas que luchan contra la gravedad y a la larga pueden producir un varicocele. Entonces, la vena espermática del lado izquierdo, a diferencia de la del lado derecho, les decía, desemboca en la vena renal izquierda en ángulo recto, es 10 centímetros más larga y usualmente esta vena carece de válvulas antirreflujo en un 40% de pacientes. Además, al drenar a la vena renal izquierda, encontrará una mayor resistencia al flujo sanguíneo por el menor calibre de esta vena si la comparamos con la resistencia de la cava inferior donde drena la vena renal derecha. Entonces, todas esas razones, uno, por el tipo de drenaje a una vena de mayor calibre y dos, por la ausencia de válvulas antirreflujo, es que se va a originar un varicocele generalmente en mayor proporción en el lado izquierdo. Ahora, el varicocele tiene grados, ¿no? Normalmente este varicocele, que es la dilatación en la tortuosidad del plexo venoso pampiniforme, que se conoce que este plexo, debido al reflujo de la sangre de la vena renal o cava inferior hacia el plexo pampiniforme. Entonces vamos a ver de que esto está graduado desde el grado 0 hasta el grado 3. Usualmente el grado 0 del varicocele se considera subclínico. ¿Por qué? Porque no es palpable o visible en reposo o aún haciendo maniobras de Valsalva, pero solo se demuestra el reflujo en el examen del ecodoppler. Por eso que es grado 0 subclínico. Ya en el grado 1 sí se hace palpable, sobre todo entre las maniobras de Valsalva, pero todavía no es visible el varicocele. En cambio, en el grado 2 ya es visible y palpable con maniobras sobre todo de Valsalva. Mientras que en el grado 3 es visible y palpable sin maniobras de Valsalva, ¿no? Como vemos acá en este caso, en la foto. O sea, a mayor grado se hace más evidente el varicocele. Ahora, ¿qué efecto produce sobre el testículo un varicocele? Como la sangre no retorna, va a haber una elevación de la temperatura intratesticular entre 1 y 2 grados. Esto va a alterar la formación de los espermatozoides. Miren, solamente 1 o 2 grados más de la temperatura normal ya altera la formación de los espermatozoides, que idealmente trabaja o necesita una temperatura que sea inferior a los 33 grados para ser eficaz. Cuando no hay un retorno adecuado, esta temperatura se eleva y eso
ya va a afectar la formación de los espermatozoides, ya que con temperaturas mayores se inhibe la espermatogénesis. De tal manera que la disminución también del flujo va a llevar a la hipoxia, y esto va a disminuir la testosterona intratesticular, que nos va a llevar a una oligospermia, a una menor formación de espermatozoides y un desprendimiento prematuro de las espermátidas a la luz tubular, ¿no? Todo esto va a tener como resultado que va a producir infertilidad en ese paciente. Y es muchas veces la consulta por esa razón, y ahí uno descubre que tiene un varicocele. El cuadro clínico se percibe una presencia de masa por las venas engrosadas y tortuosas, dando una apariencia de una bolsa de gusano, ¿no? Un dolor también puede haber de tipo punzada, una sensación de pesadez en el testículo, la hipotrofia testicular, y el dolor se exacerba sobre todo cuando el paciente hace ejercicios o al final de tener una actividad sexual del coito. Cuando se está en posición de pie prolongada, también el dolor se va a exacerbar. Respecto al diagnóstico, entonces vamos a ver a la palpación, se percibe una masa contorsionada y blanda a lo largo del cordón espermático, que se exacerba con las maniobras de Valsalva, es decir, cuando aumentamos la presión intraabdominal, y el testículo afectado puede estar algo más pequeño que el que no está afectado. Una ecografía simple nos va a mostrar una dilatación del plexo pampiniforme de más de 2 milímetros, y el ecodoppler testicular va a detectar un flujo retrógrado, ¿no?, que va a generar el varicocele. Respecto al tratamiento, ¿no? Vamos a ver de que se puede intentar un soporte escrotal, antiinflamatorio, vasoconstrictores, pero muchas veces estos tratamientos son, digamos, no son efectivos y hay que recurrir al tratamiento quirúrgico, ¿no? Y acá se produce lo que se llama la varicocelectomía, que puede ser abierta por vía inguinal o actualmente de tipo laparoscópica, ¿no?, donde se aplica una ligadura o oclusión, sobre todo con la laparoscópica, de la vena espermática que está dilatada, ¿no? Se la ocluye, se la dilata para que disminuya lo que esto produce, ¿no? La vasodilatación venosa, la congestión, y sobre todo que eleve la temperatura a nivel del testículo. Luego, continuando con la patología escrotal, hablaremos algo acerca del hidrocele. ¿Qué es el hidrocele? Es la acumulación de líquido sobre la túnica vaginal que recubre al testículo y que produce un aumento de tamaño global del escroto. Como ustedes recordarán, la túnica vaginal, hay una que recubre al testículo y hay otra que recubre la parte, digamos, del escroto. Entre ambas láminas debe haber normalmente una cantidad de líquido, ¿no? O sea, tampoco es que el testículo esté completamente pegado al escroto, no, debe haber una cantidad de líquido normal para que el testículo tenga cierta movilidad. Cuando este líquido excede, se acumula de una manera patológica, como vemos acá en el segundo esquema, hablamos ya de un hidrocele, que es la colección de líquido que se encuentra entre las capas parietal de la pared escrotal y visceral del mismo testículo de la túnica vaginal. Entonces, que son también la túnica vaginal, recordemos que es parte de una vaginación del peritoneo, ¿no? Entonces, la colección puede llegar incluso hasta todo el cordón espermático o quedar solo alrededor del testículo, ¿no?, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, hablamos de un hidrocele. El hidrocele ocurre cuando esta cantidad de líquido aumenta en demasía, como les digo. Normalmente va a haber líquido, ¿no? Pero cuando este aumenta en demasía se habla de un hidrocele. Y también se debe, pues, a una inflamación de uno de ambos testículos, o bien por la obstrucción de un vaso sanguíneo o de un vaso linfático, haciendo evidente el aumento del tamaño de la bolsa escrotal. Y en el hidrocele congénito, ¿no?, el aumento de volumen se puede acompañar también con una hernia inguinal. Ambos procedimientos se van a dar por la persistencia del conducto peritoneo vaginal, que lo vemos aquí. Normalmente cuando el niño nace, este conducto que comunicaba el peritoneo con el espacio, acá el espacio vaginal, debería de ocluirse, ¿no?, como se ve en la primera imagen.
pero por razones, digamos, anómalas, a veces esto queda permeable. Entonces, líquido del peritoneo va a ingresar al escroto y lo va a llenar. O sea, la hidrocele congénito, que es por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y a veces no solamente entra el líquido, sino también se va a protruir contenido abdominal, configurándose lo que es una hernia, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de un hidrocele comunicante. Entonces, cuando hablamos de los tipos, como acabamos de comentar, vamos a hablar de tipo congénito y vamos a hablar de tipo adquirido, ¿no? El congénito se produce, nuevamente repito, por un cierre incompleto del conducto peritoneo vaginal que comunica el escroto con la cavidad peritoneal. Por tanto, el líquido peritoneal anormalmente va hacia el saco escrotal. Usualmente puede desaparecer de manera espontánea después de los 18 meses, después del año y medio, ¿no? Puede desaparecer espontáneamente. Y es adquirido cuando hay cuadros de epidenitis agudo crónica, cuando hay neoplasias a nivel del testículo, cuando hay también torsión testicular, que ya vimos, las orquitis, que son inflamaciones testiculares, y a veces también los traumatismos que se presentan en un 50% de casos. El diagnóstico, el principal síntoma es un aumento indoloro del volumen testicular, que se siente como un globo de agua. Un hidrocele puede presentarse en uno o ambos lados, ¿no? Y genera pues una incomodidad, ¿no? Y la prueba que usualmente se hace cuando todavía no se tiene a mano una ecografía es la transiluminación escrotal, ¿no? El tema es de que tenemos que tratar de usar una linterna de luz amarilla que se pone a nivel del escroto y se va a ver cómo pasa a través del líquido la luz de la linterna. Entonces, si la luz atraviesa, fácilmente el contenido se consigna como positiva y se tratará pues de una colección líquida, ¿no? O sea, de un hidrocele. Sobre esto también preguntaron en el examen del ENAM, el 2013, y la pregunta decía, varón de 28 años consulta por dolor y edema testicular, luego de sufrir un golpe en región genital, ¿no? Y presenta prueba de transiluminación positiva, ¿no? Lo que hemos visto en la lámina anterior. Y la estructura aumentada, la pregunta es relacionada con el aumento del volumen del testículo, es anatómicamente qué estructura, ¿no? Está relacionada con el aumento del volumen del testículo. Eso es lo que preguntaron. Y esas fueron las alternativas que les presentaron, ¿no? De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál es la estructura anatómica que se relaciona con el aumento del volumen del testículo? De esas 5. Túnica vaginal, doctor. Claro, no la túnica vaginal. Muy bien, ahí tenemos nuestro punto. Luego, en 2008 también preguntaron en el ENAM, y la pregunta decía, paciente varón de 45 años, que refiere presentar tumoración inguinal izquierda que llega hasta el escroto y aumenta la actividad física. La pregunta decía, ¿cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Y les daban las siguientes alternativas, ¿no? 45 años, refiere tumoración inguinal izquierda que llega hasta el escroto y aumenta la actividad física. ¿Y cuál es la primera posibilidad diagnóstica? A ver, Alternativa B. ¿Alguien piensa igual o diferente? Bueno, en este caso es cierto, ¿no? Y hay que ver siempre, miren, la edad del paciente y es una tumoración que aumenta con la actividad física, ¿no? El hidrocele generalmente está de manera permanente siempre en el mismo volumen, ¿no? Y no aumenta mucho cuando hace esfuerzo, siempre va a estar igual. En cambio, cuando hace esfuerzo, solo aparece el esfuerzo, hay que pensar primero en una hernia antes que en un hidrocele, ¿no? El tratamiento es la hidrocelectomía, que consiste en la eversión de la túnica vaginal.
se hace una incisión transversa, acá se retrae todo el escroto y acá se tiene, digamos, la túnica vaginal, la parietal, envolviendo al líquido. Se abre la túnica y se va a evertir, acá tiene el testículo, y se vierte y luego se sutura acá, vertiendo la túnica vaginal. Eso es la hidrocelectomía, ¿no? Y también algo les voy a mencionar de la tuberculosis genital en varones, ¿no? La tuberculosis genital en el sexo masculino se presenta en individuos jóvenes en pleno periodo de actividad sexual. Afecta a la próstata, las vesículas seminales, al epidídimo, que es una localización muy frecuente en adultos, y con menor incidencia a los testículos, que son diagnosticados generalmente en niños, ¿no? El hallazgo de tuberculosis genital aislada es sumamente raro y por lo común se presenta con una enfermedad renal o pulmonar concomitante, ¿no? Bueno, sobre esto preguntaron, por eso que lo traigo a relación, porque me interesa que cuando los evalúen nunca hagan una pregunta y digan, el profesor no me enseñó, ¿no? En el examen del ENAM, el 2005, preguntaron, decía, el compromiso más frecuente en la tuberculosis genital en varones es, y les daban las siguientes alternativas, ¿no? ¿Cuál es la estructura que se compromete más en una tuberculosis genital en un varón? No acabamos de decir, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? La B, doctor. El epididio, ¿no? Muy bien. Esa es la última, creo. Sí. Bueno, esa es la primera parte. Vamos ahora a presentar la segunda. Y de ahí me dijo el profesor Segura que querían algo que les explique o les dé la respuesta al examen que han dado, ¿no? ¿Es cierto, verdad eso, no? ¿O es con el otro grupo? Sí, doctor. La escuela me había comentado que iba a ser Ya, el entonces feedback del examen. vamos a terminar con esta presentación y de ahí vamos a hacer una revisada del examen, pero vamos a terminar primero con la exposición. Lo que tenemos ahí, ¿se ve la presentación? Sí, doctor. Ya vamos a hablar entonces sobre el cáncer testicular. Bueno, el tumor testicular es la neoplasia más común después de la leucemia y el linfoma en varones jóvenes. Es discretamente más frecuente en el testículo derecho y en un 2% de casos puede comprometer ambos testículos. Sin embargo, con un tratamiento oportuno se puede lograr un alto nivel de sobrevida, ¿no? Casi el 92%, pero el tratamiento tiene que ser oportuno, ¿no? Si esperamos mucho, la cosa se complica. ¿Cuáles son los factores de riesgo en un tumor testicular? Primero, es de mayor incidencia entre los 15 y 40 años de edad, realmente en personas varones jóvenes, que tengan como antecedente una criptorquidia en un 3 a 6% de casos. Algunos riesgos ocupacionales como los mineros, personas que trabajan con gas o con cuero. El antecedente familiar representa en un 16% de casos, es importante el antecedente, si tuvo algún familiar directo. La historia personal, si tuvo cáncer en el otro testículo como antecedente. También cuando ha habido casos de atrofia testicular. Con cuestiones de tipo raciales, en la raza caucásica, en la raza blanca se ve que es más frecuente. Y también en pacientes que tienen infección por VIH, traumatismos o infecciones como factores adquiridos. Y también cuando hay la presencia de microcalcificaciones testiculares, ¿no? Esto a veces es relativamente frecuente cuando hay ecografías testiculares que informan al ecografista que hay calcificaciones en el testículo. Esto podría ser un factor de riesgo de un cáncer testicular, ¿no? Tomar en cuenta. La clasificación, vamos a ver que el 96% de casos van a ser tumores de células germinativas, el 2% tumores del estroma gonadal
y un otro 2% van a ser por metástasis del cáncer a otro nivel, ¿no? Entonces, dentro de los tumores de células germinativas, este 96%, vamos a ver de que tenemos el seminoma, el carcinoma embrionario, el teratoma y el coriocarcinoma, de los cuales, para suerte nuestra, el más frecuente es el seminoma, y digo para suerte nuestra porque es uno de los que todavía podemos tener un tiempo para actuar comparado al coriocarcinoma, ¿no? Entonces, este seminoma se va a presentar en un 35 a 50% de casos, ¿no? Como el tipo histológico más frecuente de células germinativas. Y en menos frecuencia de los tumores de estómago gonadal, como el tumor de Leydig, el tumor de Sertoli y el gonadoblastoma. Esto también les han preguntado en el ENAM, preguntaron en el 2009, ¿cuál es el tumor testicular más frecuente, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuál sería la respuesta correcta? Seminoma. Exactamente, no el seminoma. Entonces, vamos a ver el seminoma ya de manera individual, ¿no? Es el tipo histológico más frecuente en un 35 a 50% de casos y se clasifica en 3 estadios, ¿no? Estadio 1, un 10% que está bien diferenciado. El estadio 2, que en un 60% de casos está moderadamente diferenciado. Y el estadio 3, que en el 30% de pacientes es mal diferenciado, ¿no? Usualmente pacientes en la cuarta década de la vida son bien radiosensibles al tratamiento y solo un 36% va a tener metástasis al momento del diagnóstico. Puede aumentar los niveles sanguíneos de la hormona gonadotrofina coriónica humana hasta en un 25% de pacientes, ¿no? Sin embargo, también pueden cursar con marcadores tumorales negativos, ¿no? Nosotros siempre vamos a pedir marcadores tumorales ante la sospecha de un cáncer testicular. Pero en el seminoma vamos a ver que un 25% presentan elevada la hormona coriónica, pero hay un grupo de pacientes que van a tener los marcadores negativos, ¿no? O sea, y eso no nos descarta que tenga un seminoma. Hay que tener en cuenta eso. Luego, el otro tipo histológico, que es el carcinoma embrionario, que representa el 25% de tumores germinales, ¿no? Tiene una forma infantil también, y usualmente es el tumor testicular más frecuente en niños, ¿no? O sea, se puede presentar en niños el cáncer testicular y el tumor, la forma histológica más frecuente es el carcinoma embrionario. Habitualmente no lo hace en forma pura, ¿no? El carcinoma embrionario puede aumentar los niveles sanguíneos del marcador tumoral llamado alfa-fetoproteínas, así como la gonadotropina coriónica humana, y en el 75% de casos producen alfa-fetoproteínas y en un 80% van a presentar la gonadotropina coriónica humana, el HCG positivo, ¿no? El 60% se presentan con metástasis ganglionares regionales al momento del diagnóstico, ¿no? O sea, es un cáncer de tipo ya metastásico, buena parte de pacientes. Luego tenemos el teratoma, se presenta en adultos y niños, contiene el resto de las 3 capas embrionarias, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo, y la forma inmadura que contiene elementos celulares primitivos indiferenciados. Es un tumor bastante radiosensible, pero es un tumor, radio y quimio resistente, digamos, ¿no? O sea, ese es el problema del teratoma. Va a producir alfa-fetoproteínas elevadas en el 37% de casos y la hormona coriónica un 25%, ¿no? Y un 15% de estos pacientes ya van a presentar metástasis al momento que se le hace el diagnóstico, ¿no? Y tenemos la otra forma histológica que es el coriocarcinoma, ¿no? Recordar que este coriocarcinoma es el tumor testicular más agresivo. De esos 4 que vimos, de esa línea germinativa, este es el más agresivo. Y suele presentarse entre los 20 y 30 años. El tumor testicular primario frecuentemente de pequeño tamaño al momento del diagnóstico, o puede inclusive estar autoconsumido, lo que se llama como un burned out o quemado, ¿no? Y a veces puede descubrirse solamente por sus metástasis, y el tumor puede ya haber desaparecido, el tumor inicial, ¿no? Pero las metástasis es lo que vamos a descubrir. Su pronóstico es muy malo porque es demasiado agresivo
y tiene una respuesta muy escasa a la quimio-radioterapia, ¿no? Entonces, de todos los tumores testiculares, ¿no? El que va a ser el más agresivo, el más letal es el coriocarcinoma. Felizmente no es el más frecuente, ¿no? El coriocarcinoma son de los menos frecuentes, menos del 2% de casos. Sus lesiones son únicas y pequeñas con un centro hemorrágico. Su diseminación es rápida y por vía hematógena habitualmente. Generalmente se encuentra en el 100% de casos ya metástasis en el momento del diagnóstico, porque son altamente metastizantes, y se extiende precozmente al pulmón, hígado, cerebro y otras vísceras. Elevan casi siempre la unidad beta de la hormona gonadea coriónica, pero nunca, recuerden esto, nunca elevan las alfa-fetoproteínas, ¿no? Casi siempre elevan las unidad beta, pero nunca las alfa-fetoproteínas. Como todos los tumores trofoblastos, incluyen la mola hidatiforme y la mola invisible. Este coriocarcinoma yo lo tengo muy presente porque cuando yo comencé a hacer el internado, me acuerdo que comencé el servicio de medicina en el Hospital Gustavo Lanata Luján en Huacho, en esa salud, ¿no? Y mi primer paciente que tuve, que le hice una historia, era un paciente que había debutado con una hemiplegia, o sea, se le había paralizado la mitad del cuerpo, ¿no? Hasta ese momento no se sabía la causa, se pensaba que era un problema netamente neurológico. Era un paciente joven, ¿no? Tendría cuánto el tipo, algo de 47, 48 años nomás. Y debutó con una hemiplegia, ¿no? Y lo teníamos en el servicio de medicina. Y cuando a este paciente se le hace una radiografía, no se sabe por qué le hicimos una área cerebral, se ve, ¿no? Se ve las metástasis ahí de un tumor, pues, ¿no? Hasta ese momento no sabíamos. Y luego cuando nos hicieron el comentario, lo revisamos bien y tenía un testículo más grande que el otro, ¿no? Y obviamente, pues era un coriocarcinoma, ¿no? Que había dado metástasis cerebral y eso había producido la hemiparálisis. Entonces siempre, por eso nunca me olvido este caso. ¿Cuál es la clínica del tumor testicular? Muchos cursan de manera sintomática y es un hallazgo a veces por autopalpación del paciente. El signo más frecuente es el aumento de volumen indoloro, irregular y duro del testículo. Se presenta como una masa indolora que no se transilumina, o sea, es sólida y con frecuencia produce una sensación de peso, de pesadez. No es frecuente que tenga dolor testicular, o sea, no les da mucho dolor el cáncer y cuando aparece en un 10% se ve hemorragia intratesticular o necrosis. Usualmente no duele. Y otras manifestaciones clínicas pueden derivarse de las metástasis, ¿no? Por ejemplo, cuando hay dolor lumbar o una hemorragia digestiva alta, o un ACV o una hemoptisis cuando tiene una colonización pulmonar. Y un 14% ingresan en el hospital por signos derivados de otro sistema, ¿no? Lo que les comentaba con mi paciente. Comprometido muchas veces por las metástasis, ¿no? Pero no en sí por el tumor testicular. En el examen físico se detecta una masa no sensible, firme, indurada, con epidismo sano habitualmente. Un 15% se acompañan de un hidrocele. Otros presentan adenopatías inguinales y supraclaviculares, así como la presencia de masas en el abdomen. Y que no son tumores derivados del mesénquima, o sea, del mesodermo, es frecuente encontrar también signos de virilización en sus pacientes, ¿no? Es decir, hirsutismo, calvicie, acné, voz grave, aumento de la musculatura e intensificación del deseo sexual, ¿no? Como signos de virilización. En la ecografía permite la detección de neoplasias insospechadas a veces por el examen simple y también ayuda a descartar otros diagnósticos, ¿no? Permite el examen simultáneo del testículo contralateral y sirve pues como pesquisa, sobre todo ante la presencia de microcalcificaciones que les había comentado, y tiene una sensibilidad del 95%, pero con una especificidad menor, ¿no? Con respecto a los estudios complementarios, siempre hay que pedir una radiografía de tórax, y es importante pues en la búsqueda de metástasis, ¿no? Las metástasis se pueden apreciar como imágenes nodulares en suelta de globos, o sea, miren acá. Imágenes nodulares en suelta de globos, esta es una radiografía de tórax. Cualquier otro tumor que se disemine por vía hematógena puede producir imagen en suelta de globos, o sea, no solamente es exclusivo el tumor testicular. Entre los más frecuentes está el carcinoma de células renales, que también produce esta imagen en suelta de globos, el cáncer del tracto gastrointestinal,
el melanoma, además del cáncer de testículo, que también presenta esta imagen suelta de globos en el tórax. En la tomografía sirve principalmente para establecer el estadiaje, ¿no? El grado de certeza es solo de 80%, con falsos negativos en un 23%, y los ganglios linfáticos se consideran inequívocamente anormales y miden más de 1,5 cm, ¿no? Es el procedimiento de elección para seguir pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia, y la exactitud, por ejemplo, de la resonancia magnética nuclear no es superior a la tomografía, ¿no? Por ahí. Bueno. Con respecto a los marcadores tumorales, ¿no? Tomar en cuenta que la unidad beta de la hormona coriónica es de una vida media corta, es de 24 hasta 36 horas máximo, y la producen los componentes trofoblásticos, ¿no? Muy útil sobre todo en tumores germinales. Los valores máximos nunca deben pasar de 5.000 unidades por mililitro en hombres, y se eleva también moderadamente en el carcinoma vesical, mamario, pulmonar, pancreático, gástrico, hepatocelular, y en el mieloma múltiple. Sin embargo, estos niveles, generalmente en estos tumores, tienden a ser menores de 20 nanogramos por mililitro, ¿no? A diferencia del cáncer testicular que te da cifras mayores. Luego tenemos también las alfa-fetoproteínas, que tienen una vida media de 5 a 7 días, producidas por el hígado fetal y el tracto gastrointestinal además. Nunca es positiva en seminomas ni coriocarcinomas puros, recordar ese dato. Las alfa-fetoproteínas nunca son positivas en seminomas ni coriocarcinomas puros. A veces están combinados o mezclados, en este caso sí, pero cuando son puros, nunca se ve elevar esta alfa-fetoproteína. Valores normales son de hasta 5,6 unidades por mililitro. Vuelven a niveles normales después de 25 a 35 días de haber extirpado el tumor, ¿no? Inicial. También se usa la lactato deshidrogenasa, claro, con menos frecuencia que las alfa-fetoproteínas de la subunidad beta. Es una enzima que cataliza la conversión de piruvato en lactato. La más utilizada es la isoenzima 1. Es inespecífica, es decir, hay un índice indirecto de grado de diseminación, considerado el único indicador viable de progreso en la enfermedad, y el valor de referencia está entre 100 a 225 unidades por litro. Generalmente la lactosa deshidrogenasa de tipo 1, que es la más utilizada, se presenta en el 80% del cáncer testicular avanzado. Entonces, en resumen, cuando hablamos de marcadores tumorales básicos, vamos a considerar la hormona, la SUNY, la hormona coriónica y las alfa-fetoproteínas. Recordar nuevamente lo que dije al inicio, cuando son, en la diapositiva anterior, perdón, cuando son seminomas o coriocarcinomas puros, nunca se deben elevar las alfa-fetoproteínas, son negativas. Mientras que el coriocarcinoma, casi en el 100% de casos, te va a elevar la subunidad beta. Ya en el carcinoma embrionario, pues estas cifras comienzan a variar, casi el mismo porcentaje te las va a elevar, y el teratoma también, ¿no? Menos magnitud del carcinoma embrionario, pero te va a elevar también a los marcadores. Sobre esto preguntaron en 2008 en el examen del MIR. Decía, ¿cuál de estas sustancias es habitualmente utilizada como marcador tumoral de los tumores de testículo? Y les daban esas alternativas. De acuerdo a lo que acabamos de conversar, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? ¿Cuál se usa como marcador tumoral en tumores del testículo? De esas 5. La 3. Las alfa-fetoproteínas, ¿no? Muy bien. Luego también preguntaron en 2005 sobre el cáncer testicular. Decía, ¿en cuál de las siguientes enfermedades no se produce elevación en las alfa-fetoproteínas séricas? Y les daban esas alternativas. ¿Cuáles serían? Lo hemos dicho. ¿En qué caso no se deberían elevar cuando son puros los de las alfa-fetoproteínas séricas? ¿A alguien se le ocurre una respuesta?
¿Nadie? Bueno, la respuesta es el seminoma testicular, ¿no? Les dije que tanto en el seminoma como en el coriocarcinoma puros, o sea, cuando no están combinados con los tipos histológicos, nunca se debe elevar las alfa-fetoproteínas, ¿no? Y acá en esta pregunta solo les han puesto el seminoma testicular. Se supone que es puro, ¿no? Luego tuvimos también en 2010, preguntaron en el MIR, y la pregunta decía, un paciente de 28 años de edad ingresa por dificultad respiratoria, sin antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva previa, y en la exploración física se evidencia ginecomastia. En su radiografía de tórax y tomografía torácica se muestran múltiples imágenes y nodos pulmonares sugestivos de suelta de globos. En su analítica destaca una elevación de la subunidad beta, la monounidad coriónica, 12.000 unidades por litro. ¿De qué tumor primario es más probable que estemos hablando? Decía la pregunta. Y les daban las siguientes alternativas, ¿no? La opción 5, creo, Víctor. Dice de qué tumor primario es más probable que estamos hablando. O sea, la imagen que habíamos dicho, imagen de metástasis de suelta de globo, ¿no? Entonces la respuesta correcta, claro, es el coriocarcinoma testicular, ¿no? El que más te da es imágenes metástasis. Preguntaron también en 2014 sobre lo mismo y decía un paciente de 26 años de edad sin antecedentes médico-quirúrgicos previos acude a urgencias por disnea de 15 días de evolución, o sea, dificultad respiratoria. En la exploración física no se detecta ningún hallazgo de interés excepto un nódulo de consistencia dura en el testículo izquierdo. Se realiza una radiografía de tórax objetivándose múltiples nodos pulmonares en suelta de globos. En su analítica destacan una subunidad beta de 30.000 unidades por mililitro. La pregunta era, ¿cuál le parece el origen más probable de la patología de este cuadro? Y esas eran las alternativas, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Bueno, la alternativa correcta en este caso es nuevamente el coriocarcinoma testicular, ¿no? El manejo del tumor testicular, el tratamiento inicial de todo tumor testicular, recuerden esto, siempre será la orquiectomía radical por abordaje inguinal. Hay que sacar el testículo por vía inguinal. Después de eso ya le harán la biopsia y se verá qué alternativa de tratamiento hay. Y vuelvo nuevamente al caso que tuve cuando era interno, les digo, ¿no? Esa vez, bueno, yo no todavía ni idea de que iba a ser urólogo. Y le pedimos interconsulta a cirugía. Y el cirujano que estaba programado en interconsultas vino y le hizo una biopsia al testículo. Le metió un corte y le sacó una muestra. Eso está bien hecho, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Se puede hacer una biopsia antes de sacar el testículo? ¿Qué les parece? Estuvo bien lo que hizo el cirujano, ¿no? No. Por eso dice, el tratamiento inicial de todo tumor testicular siempre será la orquiectomía radical, porque nos hay que sacar todo el testículo por la ingle. Después de eso, ya háganle todo lo que quieran. Este señor lo hizo antes y al día siguiente el paciente se murió. No así. Eso es lo que les cuento para que vean las barbaridades que a veces pasan. Y eso porque no se maneja, no se tienen los conceptos claros, ¿no? En el ENAM, el 2013, preguntaron, y la pregunta decía, varón de 30 años con una tumoración escrotal que aumenta progresivamente de tamaño, al examen físico, tumoración indolora, dura, con peso aumentado, ¿cuál sería el tratamiento inicial?
Y las alternativas fueron esas, ¿no? Examen del ENAM 2013. ¿Cuál sería la respuesta correcta de acuerdo a lo que acabamos de revisar? Orquiectomía. Claro, no sacar el testículo sin pensarlo, ¿no? El 2006 preguntaron en el MIR, la pregunta decía, un hombre de 31 años de edad consulta por la presencia de una masa palpable en el testículo derecho, de un mes de evolución no dolorosa. Su urologo le realiza una ecografía testicular que se evidencia una lesión hipoecoica bien delimitada intratesticular. Los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, su unidad beta, una unidad coriónica son negativos. La actitud más correcta entre las siguientes, ¿cuál sería? Esa era la pregunta. Recuerden, masa palpable del testículo derecho y en la ecografía se es una lesión hipoecoica bien delimitada intratesticular. Esas son las 5 alternativas. A ver, revísenla, ¿cuál le parece la respuesta correcta? ¿La 5? Exactamente, ¿no? Sacar el testículo y después esperar el resultado del pato. En el 2013 también preguntaron sobre lo mismo. En el MIR pregunta bastante sobre cáncer, ¿no? O sea, ante un paciente de 30 años, casado, sin hijos, diagnosticadamente exploración física y confirmado ecográficamente tumor sólido en el testículo derecho, ¿cuál es la actitud más correcta? La 4, Doc. La 2. La 4. ¿Alguien piensa diferente o todos creen que es la 4? ¿Podría ser la 2? Ah, pues chicos, les he dicho que la orquiectomía radical es por vía inguinal, nunca van a hacerlo por vía escrotal. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Bueno, hasta ahí las 2 clases que estaban programadas el día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre estos 2 temas? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ah, claro. Está claro todo. Bueno, pues ojalá que no floculen en el examen.